Ezequiel 40, 28, 41. Después me llevó al atrio interior por la puerta sur. Midió la puerta y tenía las mismas medidas que las anteriores. Sus habitaciones, sus pilastras y su vestíbulo tenían las mismas medidas. El atrio y el vestíbulo tenían ventanas alrededor. La puerta era de 50 codos de largo y 25 de ancho. Alrededor había arcos de 25 codos de largo por 5 de ancho. Los arcos daban al atrio exterior y en sus pilastras había pinturas de palmeras. Se subía allí por 8 escalones. Me llevó luego al atrio interior que da al oriente y midió la puerta. Tenía las mismas medidas. Sus habitaciones, pilastras y vestíbulo medían como los anteriores. El atrio y el vestíbulo tenían ventanas alrededor y medía 50 codos de largo y 25 de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior, sus pilastras tenían palmeras pintadas a un lado y a otro, y se subía allí por 8 escalones. Después me llevó a la puerta que da al norte y la midió. Tenía las mismas medidas, así como sus habitaciones, pilastras y vestíbulo. Tenían ventanas alrededor y medía 50 codos de largo y 25 de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior y sus pilastras tenían palmeras pintadas a un lado y a otro y se subía allí por 8 escalones. Había allí una estancia cuya entrada daba a las pilastras de la puerta. Allí lavaban el holocausto. Y en el vestíbulo de la puerta había 2 mesas a un lado y dos al otro para inmolar sobre ellas el holocausto, el sacrificio por el pecado y el sacrificio por el delito. Por la parte de fuera, subiendo a la entrada de la puerta que da al norte, había 2 mesas y al otro lado del vestíbulo de la puerta otras 2. Había 4 mesas a un lado de la puerta y 4 al otro. Había un total de 8 mesas sobre las cuales se inmolaban las víctimas. Además había 4 mesas para el holocausto talladas en piedra. Medían codo y medio de largo, codo y medio de ancho y un codo de alto. Sobre ellas se colocaban los utensilios con los que se inmolaba el holocausto y los demás sacrificios. Había ganchos dobles de 1 palmo colocados en el interior de todo el contorno. Sobre las mesas se colocaba la carne de las ofrendas. Fuera de la puerta interior había 2 habitaciones en el atrio interior, una en el lado de la puerta del norte con su fachada hacia el sur, la otra en el lado de la puerta del sur con su fachada hacia el norte. Y me dijo: la estancia que tiene la fachada hacia el sur será la de los sacerdotes que se ocupan de la custodia del templo, y la estancia que tiene la fachada hacia el norte será la de los sacerdotes que se ocupan en el servicio del altar. Son los hijos de Sadoc, de entre los hijos de Leví, que se acercan al Señor para su servicio. Midió el atrio y era un cuadrado de 100 codos de largo y 100 codos de ancho. El altar estaba delante del templo. Me llevó después al atrio del templo. Midió las pilastras del templo y tenían 5 codos por un lado y 5 por otro. La anchura de la puerta era de 3 codos a un lado y 3 al otro. La longitud del vestíbulo era de 20 codos y su anchura de 12. Se subía a él por 10 escalones y junto a las pilastras que enmarcaban la entrada había una columna a un lado y otra al otro. Me llevó después al santuario y midió las pilastras. Tenían 6 codos de ancho a un lado y 6 codos al otro. La anchura de la entrada era de 10 codos, 5 a un lado y 5 al otro de la puerta. Midió su longitud y tenía 40 codos, y su anchura 20 codos. Pasó al interior y midió cada pilastra de la entrada, era de 2 codos. El hueco de la entrada era de 6 codos y los bordes de la entrada eran de 7 codos. Midió su longitud y era de 20 codos, y la anchura también de 20, delante del santuario. Y me dijo: esto es el Santo de los Santos. Midió la pared del templo y tenía 6 codos, y el edificio que estaba contiguo y alrededor del templo tenía 4 codos de ancho. Las habitaciones laterales estaban unas sobre otras, dispuestas en 3 pisos, 30 en cada piso. En la pared del templo todo alrededor sobresalían unas molduras sobre las que descansaban las cámaras, de manera que no se apoyaban en la pared del muro. A medida que se subía, aumentaba la amplitud de las habitaciones porque rodeaban el templo hasta arriba, de manera que el volumen de la construcción se ampliaba hasta llegar arriba. Del plano inferior se subía al intermedio y de este se llegaba al superior. Vi alrededor del templo una construcción elevada. Los cimientos del edificio contiguo tenían de alto la medida de una caña entera, o sea, 6 codos. La anchura de la pared externa del edificio contiguo era de 5 codos. El espacio libre entre las habitaciones propias del templo y las otras habitaciones era de 20 codos por todo alrededor del templo. Las entradas del edificio contiguo daban una al espacio libre al norte y otra al sur. La anchura del espacio libre alrededor del templo era de 5 codos. El edificio que estaba al occidente, al otro lado del espacio libre, tenía 70 codos de ancho.
La pared del edificio tenía en todo su perímetro 5 codos de grosor y 90 de largo. Midió el templo y tenía 100 codos de largo. El espacio libre, el edificio y sus paredes medían también 100 codos. La anchura de la fachada del templo y la del espacio libre que da a oriente era también de 100 codos. Midió la longitud del edificio por el otro lado del espacio libre en la parte posterior del templo y sus paredes tenían 100 codos por ambas partes. El interior del santuario y la parte interior del vestíbulo estaban cubiertos de madera. Las ventanas enmarcadas y las galerías de alrededor tenían una triple moldura cubierta de madera, desde el suelo hasta las ventanas que estaban tapadas con celosías. Desde la pared de la entrada hasta el interior del templo, toda la pared alrededor, por dentro y por fuera, tenía una decoración de querubines y palmeras. Había una palmera entre querubín y querubín, y cada querubín tenía dos caras, una de hombre vuelta hacia la palmera de un lado y otra de león vuelta hacia la palmera del otro lado. Estaban pintados por todo el perímetro del templo. Desde el suelo hasta arriba de la entrada había pintados querubines y palmeras en toda la pared del santuario. Las pilastras de la puerta eran cuadradas. Delante del santuario había un mueble con apariencia de un altar de madera de 3 codos de alto y 2 codos de largo. Sus ángulos, su base y sus lados eran de madera, y me dijo: «Esta es la mesa que está delante del Señor». El santuario y el santo de los santos tenían puertas dobles. Cada puerta tenía 2 jambas que podían girar, 2 jambas para una puerta y 2 para la otra. En las puertas del santuario había pinturas de querubines y de palmeras, como las que había en las paredes. Por el exterior, en el frontispicio del vestíbulo, había un baldaquino de madera. Había ventanas enmarcadas y una representación de palmas a uno y otro lado del vestíbulo, y también en las habitaciones contiguas del templo y en el baldaquino. Sirácida 21, 11-21. El camino de los pecadores está bien enlosado, pero al final está la cima del Hades. Quien guarda la ley es dueño de sus sentidos. Fruto del temor del Señor es la sabiduría. No aprenderá quien no es astuto, pero hay astucia repleta de malicia. No hay prudencia donde hay amargura. La ciencia del sabio sube como una crecida, como fuente viva es su consejo. Corazón de necio es como cántaro roto, no podrá retener ciencia alguna. Un dicho sabio, si lo escucha un inteligente, lo elogiará y lo completará. Si lo escucha un sensual, le desagradará y lo echará a sus espaldas. Explicación de necio es como carga en el camino, pero en labios de sensato encuentra gracia. El discurso del prudente es estudiado en la asamblea, y sus palabras se ponderarán en los corazones. Como casa en ruinas es la sabiduría para el necio, y la ciencia del insensato palabras incoherentes. Tito 2:3. Tito 2. Tú, en cambio, habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, dignos, prudentes, fuertes en la fe, en la caridad y en la paciencia. Que las ancianas asimismo se comporten como corresponde a los santos, que no sean ni calumniadoras ni estén dominadas por el vicio del vino, que sean maestras del bien para que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, buenas amas de casa, sujetas a sus maridos, para que no sea ultrajada la palabra de Dios. Del mismo modo, a los más jóvenes exhórtales a ser prudentes, mostrándote tú mismo como modelo de buenas obras en todo, pureza de doctrina, dignidad, predicación sana e intachable, para que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Los siervos que estén sujetos a sus amos en todo, procurando ser complacientes sin replicarles. Que no les engañen, sino que den muestras de completa fidelidad en todo para que hagan honor a la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pues se ha manifestado la gracia de Dios, portadora de salvación para todos los hombres, educándonos para que renunciemos a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, y vivamos con prudencia, justicia y piedad en este mundo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo escogido, celoso por hacer el bien. Di estas cosas, y exhorta y corrige con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Tito 3. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes y a las autoridades, que les obedezcan, que estén dispuestos a hacer el bien, sin injuriar a nadie ni darse a las discordias, sino que sean modestos, dando muestras de comprensión con todos los hombres. Pues también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y diversos placeres, viviendo inmersos en la malicia y en la envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, nos salvó, no por las obras justas que hubiéramos hecho nosotros, sino por su misericordia, mediante el baño de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo, que derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos herederos de la vida eterna que esperamos. Verdadera es esta doctrina, y quiero que en ella te mantengas firme para que los que ya han creído en Dios pongan empeño en que se les reconozca por las buenas obras. Esto es bueno y útil para los hombres. Evita las disquisiciones necias, las genealogías, las disputas y polémicas sobre la ley, porque son inútiles y vanas. Al hereje, después de 1 o 2 amonestaciones, rehúyelo. Tú sabes que una persona así está pervertida y en pecado, y su propia conciencia le condena. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir pronto a mi encuentro en Nicópolis, porque he pensado pasar allí el invierno. A Zenas el jurista y a Apolo procura proveerles de todo lo necesario para el viaje, para que nada les falte. Que aprendan también los nuestros a que se les reconozca por las buenas obras, ayudando en las necesidades urgentes para que no queden sin dar fruto. Te saludan todos los que están conmigo. Saluda tú a nuestros amigos en la fe. La gracia esté con todos vosotros.